Lo que acaba de descubrirse bajo la selva yucateca puede cambiar para siempre nuestra comprensión sobre una de las deidades más temidas y veneradas del mundo maya, Kukulcán, el dios serpiente emplumada, en las profundidades de la península de Yucatán, donde la selva mexicana guarda celosamente sus secretos milenarios. Un equipo de arqueólogos ha desenterrado algo que ha puesto en jaque todo lo que creíamos saber sobre la civilización maya. No se trata de una simple tumba o de fragmentos de cerámica dispersos. Estamos hablando del hallazgo de un complejo ceremonial completo, dedicado enteramente a Kukulcán, repleto de tesoros que llevan más de 1000 años esperando ver la luz del día. La historia comenzó de manera casi casual en el mes de marzo del año pasado, cuando un grupo de espeleólogos exploraba una de las innumerables cuevas que perforan, como un queso suizo, el subsuelo calcáreo de Yucatán. A las 2 de la tarde, mientras documentaban formaciones rocosas cerca del poblado de Oxquintoc, uno de los investigadores notó algo extraño en las paredes de la caverna. No eran las típicas estalactitas o estalagmitas que adornan estas formaciones naturales eran grabados. Glifos mayas perfectamente conservados, que parecían indicar la presencia de algo mucho más grande. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que este sitio funcionó como uno de los centros ceremoniales más importantes dedicados al culto de la serpiente emplumada en toda Mesoamérica. Lo que hace especial a este descubrimiento no es solo su antigüedad, que los expertos datan entre los años 800 y 1200 de nuestra era, sino la increíble preservación de los elementos encontrados. Para entender la magnitud de este hallazgo, necesitamos conocer quién era realmente Kukulcán para los mayas. No era simplemente otra deidad más en su extenso panteón de dioses. Kukulcán representaba la fusión perfecta entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo mortal. Su imagen, una serpiente cubierta de plumas de quetzal, simbolizaba la sabiduría que se eleva desde las profundidades de la tierra hasta las alturas celestiales. Los mayas no adoraban a Kukulcán por casualidad. Esta deidad controlaba aspectos fundamentales de su existencia: las lluvias que alimentaban sus cultivos, los vientos que traían las estaciones y el conocimiento ancestral que les permitía construir sus impresionantes ciudades y monumentos. Era, en esencia, el dios que mantenía el equilibrio del mundo. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que el complejo descubierto en Yucatán contiene elementos nunca antes vistos en otros sitios arqueológicos mayas. Estamos hablando de cámaras subterráneas interconectadas por un sistema de túneles que se extiende por más de 200 metros bajo tierra. Cada cámara cumplía una función específica en los rituales dedicados a la serpiente emplumada. La primera cámara que exploraron los arqueólogos les quitó el aliento. Las paredes estaban completamente cubiertas por murales que narran la creación del mundo según la cosmogonía maya, pero con detalles que no aparecen en ningún otro registro conocido. Los pigmentos, protegidos por la humedad constante de la cueva, conservan colores tan vivos que parecen haber sido pintados ayer mismo, pero los murales eran solo el comienzo. En el centro de esta primera cámara, los investigadores encontraron un altar circular de piedra caliza tallada con una precisión que desafía la comprensión. La superficie del altar está cubierta por representaciones de serpientes emplumadas que parecen moverse en una danza eterna alrededor de lo que los expertos identificaron como un mapa celestial, un mapa que muestra constelaciones y movimientos planetarios con una exactitud que rivaliza con los cálculos astronómicos modernos. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los mayas poseían conocimientos astronómicos extraordinarios, pero lo encontrado en este complejo va más allá de cualquier expectativa previa. Las serpientes talladas en el altar no solo representan a Kukulcán, están posicionadas de manera que indican fechas específicas del calendario maya relacionadas con eventos astronómicos que ocurren cada 526 años. La segunda cámara reveló algo aún más sorprendente. Aquí, los arqueólogos encontraron lo que inicialmente describieron como un tesoro, pero que en realidad representa algo mucho más valioso que el oro o las piedras preciosas. Se trata de una biblioteca de códices mayas grabados en placas de jade, perfectamente conservadas y que contienen información que podría reescribir la historia de esta civilización. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que estos códices contienen conocimientos sobre medicina, astronomía, agricultura y rituales que se creían perdidos para siempre. Uno de los códices más impresionantes describe técnicas agrícolas que permitían a los mayas obtener hasta 4 cosechas anuales en terrenos que hoy consideraríamos improductivos. Otro de los códices está dedicado enteramente a lo que los investigadores han denominado Mathematicus Sagradaus,
Contiene cálculos que predicen eclipses solares y lunares con siglos de anticipación y fórmulas para determinar los momentos más propicios para realizar ceremonias religiosas basándose en la posición de Venus en el cielo nocturno. Pero quizás lo más fascinante de todo es que estos códices sugieren que los conocimientos atribuidos a Kukulcán no eran simplemente creencias religiosas, sino técnicas prácticas que los mayas aplicaban en su vida cotidiana. La serpiente emplumada no era solo un símbolo espiritual, representaba un sistema completo de sabiduría ancestral que abarcaba desde la medicina hasta la ingeniería. La tercera cámara del complejo alberga lo que los arqueólogos consideran el verdadero tesoro de Kukulcán. No se trata de objetos materiales, aunque también los hay en abundancia, sino de algo mucho más extraordinario, un observatorio astronómico subterráneo diseñado con una ingeniería que desafía toda lógica. El techo de esta cámara está perforado por aberturas estratégicamente ubicadas que permiten el paso de la luz solar y lunar en momentos específicos del año. Durante el equinoccio de primavera, exactamente a las 12 del mediodía, un rayo de luz solar atraviesa el sistema de aberturas y proyecta la sombra de una serpiente emplumada en el suelo de la cámara. La sombra se mueve durante aproximadamente 45 minutos, recreando el mítico descenso de Kukulcán a la Tierra. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que este observatorio funcionaba como una especie de calendario perpetuo que permitía a los sacerdotes mayas predecir eventos naturales y planificar las actividades agrícolas y ceremoniales de toda la región. En esta tercera cámara también encontraron objetos de una belleza y craftsmanship extraordinarios. Máscaras de jade con incrustaciones de obsidiana que representan diferentes aspectos de Kukulcán, cetros ceremoniales tallados en hueso de jaguar y decorados con plumas de quetzal que mantienen su brillo original después de más de 1000 años. Y lo más impresionante, a una serie de espejos de pirita pulida que, colocados en ángulos específicos, crean un juego de luces que transforma toda la cámara en una representación tridimensional del cosmos maya. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este complejo no era visitado únicamente por los habitantes de la región. Los análisis de los restos orgánicos encontrados indican que aquí llegaban peregrinos desde lugares tan distantes como el actual Guatemala y Honduras, convirtiendo el sitio en uno de los centros de peregrinaje más importantes del mundo maya. Si te fascina descubrir más secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Puedes encontrar el enlace en la descripción. La cuarta y última cámara explorada hasta ahora guarda el misterio más grande de todos. Aquí, los arqueólogos encontraron evidencia de que los rituales dedicados a Kukulcán incluían prácticas que van más allá de lo que la arqueología tradicional puede explicar fácilmente. En el centro de esta cámara hay una estructura circular construida con una piedra que no existe naturalmente en la península de Yucatán. Los análisis geológicos indican que se trata de un tipo de basalto que solo se encuentra en regiones volcánicas, lo que plantea preguntas fascinantes sobre las rutas comerciales y los conocimientos geográficos de los antiguos mayas. Pero lo verdaderamente extraordinario de esta estructura es su capacidad acústica. Cuando una persona se coloca en el centro exacto del círculo y habla en voz normal, su voz se amplifica de manera natural y puede ser escuchada claramente en cualquier punto de la cámara. Los ingenieros acústicos modernos que han estudiado el fenómeno admiten que no comprenden completamente cómo los mayas lograron este efecto sin instrumentos de medición precisos. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que los antiguos mayas poseían conocimientos científicos mucho más avanzados de lo que tradicionalmente se ha reconocido. Algunos proponen que el culto a Kukulcán era en realidad un sistema educativo que preservaba y transmitía conocimientos prácticos disfrazados de rituales religiosos. Esta interpretación cobra fuerza cuando analizamos los objetos encontrados en esta última cámara. Entre ellos hay instrumentos que parecen haber sido utilizados para mediciones astronómicas precisas, herramientas quirúrgicas de obsidiana más afiladas que los bisturíes modernos, y dispositivos cuya función exacta sigue siendo un misterio para los investigadores. Uno de estos dispositivos consiste en una serie de discos de jade pulido montados en un marco de madera petrificada. Los discos pueden rotarse independientemente y las inscripciones grabadas en ellos sugieren que funcionaba como una especie de computadora analógica para realizar cálculos matemáticos complejos. La versión popular y la leyenda local cuentan que Kukulcán bajaba personalmente a este lugar para impartir sabiduría a los sacerdotes mayas. Científicamente, sin embargo,
no hay consenso sobre cómo interpretar las evidencias encontradas. Lo que sí está claro es que este complejo funcionaba como algo mucho más sofisticado que un simple centro ceremonial. Los trabajos de excavación continúan y cada día surgen nuevos hallazgos que amplían nuestra comprensión sobre este extraordinario sitio. Los arqueólogos estiman que hasta ahora han explorado menos del 30% del complejo total, lo que significa que los secretos más importantes de los tesoros de Kukulcán podrían estar aún esperando ser descubiertos en las profundidades de la selva yucateca. Lo más asombroso del descubrimiento aún estaba por llegar. A principios de este año, mientras los equipos documentaban las 4 cámaras principales, un georadar detectó anomalías estructurales que indicaban la existencia de espacios adicionales. Lo que encontraron después de 3 meses de excavación meticulosa ha revolucionado por completo nuestra comprensión sobre el alcance real de este santuario subterráneo. La implicación era asombrosa. El santuario no había sido construido una sola vez y luego abandonado. Había funcionado como un centro de conocimiento activo durante un periodo mucho más extenso del que inicialmente se había estimado. Generaciones sucesivas de sacerdotes y eruditos mayas habían continuado añadiendo información, actualizando predicciones y registrando nuevos descubrimientos. Esta revelación llevó a los investigadores a examinar más cuidadosamente otros elementos del complejo que habían pasado por alto. En las cámaras ya exploradas comenzaron a identificar capas superpuestas de inscripciones, modificaciones arquitectónicas realizadas en diferentes periodos y sistemas de organización que indicaban un uso continuado y sofisticado del espacio. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que este complejo funcionó de manera ininterrumpida desde el año 600 hasta al menos el 1400 de nuestra era. Esto significa que permaneció activo incluso durante los periodos que tradicionalmente consideramos de declive de la civilización maya clásica. El último descubrimiento significativo ocurrió hace apenas 3 semanas. Mientras exploraban lo que parecía ser un túnel secundario que conecta la quinta cámara con secciones aún sin excavar del complejo, los arqueólogos tropezaron literalmente con algo que no esperaban encontrar. Evidencia de que el santuario había sido visitado y utilizado durante la época colonial temprana. Entre los sedimentos del túnel aparecieron fragmentos de cerámica que mezclan técnicas mayas tradicionales con influencias claramente europeas, monedas españolas de los siglos XVI y XVII. Y lo más sorprendente, documentos escritos en español colonial que hacen referencia explícita a la biblioteca del dios serpiente y mencionan consultas realizadas por sabios indígenas que mantenían vivo el conocimiento ancestral. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que algunos sectores de la sociedad maya colonial continuaron utilizando este santuario en secreto, preservando tradiciones y conocimientos que oficialmente habían sido prohibidos por las autoridades españolas. Los documentos encontrados sugieren que incluso algunos religiosos católicos habrían participado en estas visitas clandestinas, fascinados por la precisión de los conocimientos astronómicos y médicos que aún se conservaban. Esta evidencia de uso colonial transforma completamente nuestra comprensión sobre la resistencia cultural maya y la supervivencia de sus tradiciones científicas y espirituales. El santuario de Kukulcán no fue simplemente un vestigio del pasado prehispánico, funcionó como un puente cultural que preservó conocimientos antiguos y los transmitió a través de uno de los periodos más turbulentos de la historia mesoamericana. Los trabajos de excavación y análisis continúan a un ritmo acelerado. Cada semana surgen nuevos hallazgos que amplían y complican nuestra comprensión de este sitio extraordinario. Los arqueólogos estiman que las secciones ya exploradas representan menos del 40% del complejo total, y las imágenes del georadar sugieren la existencia de al menos 3 cámaras adicionales de tamaño considerable. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que el santuario de Kukulcán formaba parte de una red mucho más amplia de centros de conocimiento distribuidos por toda Mesoamérica. Algunos proponen que sitios similares, aún sin descubrir, podrían existir en otras regiones de México, Guatemala, Belice y Honduras, conectados por rutas de peregrinaje y intercambio de información que funcionaron durante más de un milenio. La versión popular y la leyenda local cuentan que Kukulcán prometió regresar cuando la humanidad estuviera preparada para recibir toda su sabiduría, científicamente. Sin embargo, no hay consenso sobre cómo interpretar la continuidad temporal y la sofisticación técnica de los hallazgos. Lo que resulta innegable es que este descubrimiento está reescribiendo la historia de una de las civilizaciones más fascinantes que ha conocido el mundo. Los tesoros de Kukulcán siguen revelando sus secretos desde las profundidades de la selva yucateca, demostrándonos que aún queda mucho por descubrir sobre el verdadero alcance del conocimiento y la sabiduría de los antiguos mayas. La serpiente emplumada guarda aún muchos misterios bajo las raíces milenarias
milenarias de la península, esperando el momento adecuado para transformar una vez más nuestra comprensión del pasado. Lo que han encontrado ahora en las profundidades del santuario yucateco podría cambiar para siempre lo que sabemos sobre los antiguos mayas y su misteriosa conexión con conocimientos que desafían el tiempo. Después de meses explorando las 5 cámaras principales del complejo de Kukulcán, los investigadores han hecho un hallazgo que nadie esperaba. A finales del mes pasado, mientras documentaban los túneles que conectan las diferentes secciones, se toparon con algo extraordinario. Una sexta cámara oculta tras una pared de piedra caliza que había permanecido sellada durante más de 800 años. Esta nueva estancia es completamente diferente a todo lo encontrado anteriormente. No hay murales coloridos ni altares ceremoniales. En su lugar, los arqueólogos descubrieron lo que parecía ser un laboratorio. Sí, has escuchado bien, un espacio dedicado al trabajo experimental que incluye recipientes de cerámica con residuos de sustancias químicas, instrumentos de medición tallados en obsidiana y jade, y lo más sorprendente, un sistema de destilación construido con materiales que los mayas no deberían haber conocido según la historia tradicional. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado que los residuos encontrados en estos recipientes contienen compuestos que actualmente utilizamos en la medicina moderna. Extractos de plantas que funcionan como antibióticos naturales, mezclas minerales que actúan como desinfectantes y sustancias que parecen haber sido utilizadas para procedimientos quirúrgicos avanzados. En una esquina de esta sexta cámara apareció algo que ha dejado perplejos a los especialistas: una serie de cilindros de cristal perfectamente pulidos, cada uno del tamaño de un brazo humano. Estos cilindros contienen líquidos de diferentes colores que mantienen su transparencia después de siglos enterrados. Los análisis químicos iniciales indican que se trata de tinturas vegetales, pero con propiedades conservantes que la ciencia actual no logra explicar completamente. Una quinta cámara, mucho más extensa que las anteriores, se extiende como una catedral natural bajo la selva yucateca. Las dimensiones son impresionantes: han 40 metros de largo, 25 de ancho y 15 de altura en su punto más elevado. Pero su tamaño no es lo único que ha dejado boquiabiertos a los investigadores. Las paredes de esta nueva sección están cubiertas por lo que los expertos han denominado el mapa del tiempo maya. Se trata de una cronología visual que abarca más de 3000 años de historia, grabada con una precisión de detalles que supera cualquier documento histórico conocido de Mesoamérica. Aquí aparecen representados eventos que hasta ahora solo existían en las leyendas orales, fechas exactas de fundaciones de ciudades que la arqueología tradicional había ubicado siglos después, y lo más sorprendente, predicciones de eventos futuros que se extienden hasta el año 2500, investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado que este cronograma incluye referencias específicas a fenómenos naturales que efectivamente ocurrieron en las fechas indicadas. Terremotos, erupciones volcánicas, sequías extraordinarias, todo aparece registrado con una precisión temporal que desafía cualquier explicación convencional sobre las capacidades predictivas de los antiguos mayas. En el centro de esta quinta cámara descubrieron algo que ha generado un intenso debate en la comunidad arqueológica internacional: un monolito de 3 metros de altura tallado en una sola pieza de cuarzo cristalino. La piedra no es de origen local. Análisis especializados revelan que proviene de depósitos minerales ubicados a más de 1500 kilómetros de distancia. En lo que hoy conocemos como Colombia, la superficie del monolito está cubierta por inscripciones que utilizan una variante desconocida de la escritura maya. Los epigrafistas que han trabajado en su traducción durante los últimos 8 meses han logrado descifrar aproximadamente el 60% del contenido. Lo que han encontrado resulta absolutamente extraordinario. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que estas inscripciones contienen lo que podríamos denominar el manual completo del conocimiento que los mayas atribuían directamente a Kukulcán. No son solo rituales o ceremonias, son instrucciones técnicas detalladas sobre construcción, agricultura avanzada, medicina, astronomía y lo que los traductores han interpretado como principios de ingeniería hidráulica. Una sección particularmente fascinante describe métodos para la purificación del agua que incluyen el uso de minerales específicos y procesos de filtración que los ingenieros modernos reconocen como efectivos. Otra parte detalla técnicas quirúrgicas para realizar trepanaciones craneales con un índice de supervivencia que, según los cálculos actuales, debería haber superado el 80%. Pero el descubrimiento más impactante dentro de esta quinta cámara apareció cuando los arqueólogos retiraron los sedimentos acumulados durante siglos en la base del monolito. Allí encontraron una cámara sellada, del tamaño aproximado de un armario, que contenía lo que inicialmente parecían ser libros. No eran códices tradicionales de papel ámate o piel de venado. Estos volúmenes estaban fabricados con láminas de un metal desconocido,
Flexible como el papel, pero completamente inmune a la corrosión, las páginas mantienen un brillo plateado después de más de 1000 años enterradas en la humedad constante de la cueva. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que estos libros metálicos contienen diagramas técnicos de una complejidad asombrosa, planos arquitectónicos que muestran sistemas de ventilación y drenaje más sofisticados que muchas construcciones modernas, mapas estelares que incluyen constelaciones que solo pueden observarse desde el hemisferio sur, lo que plantea interrogantes fascinantes sobre los viajes y contactos de los antiguos mayas. Uno de estos volúmenes está dedicado exclusivamente a lo que los investigadores han traducido como el arte de hablar con las plantas, inicialmente descartado como contenido puramente místico. Los análisis posteriores revelaron que se trataba de un tratado botánico extraordinariamente avanzado. Describe las propiedades medicinales de más de 300 especies vegetales, muchas de las cuales la medicina moderna ha confirmado como efectivas para las dolencias que el texto maya indica. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que la información contenida en estos libros metálicos supera ampliamente el nivel de conocimiento que tradicionalmente se atribuía a las civilizaciones precolombinas. Las fórmulas matemáticas incluyen conceptos que en Europa no se desarrollaron hasta el Renacimiento, y algunos cálculos parecen anticiparse a descubrimientos científicos del siglo XIX. En las semanas posteriores al hallazgo de los libros metálicos, los arqueólogos hicieron un descubrimiento aún más perturbador. Mientras documentaban las inscripciones del monolito de cuarzo, notaron que algunas secciones parecían haber sido añadidas en épocas diferentes. Las diferencias en la técnica de tallado y el estilo de los glifos sugerían que el monumento había sido actualizado periódicamente a lo largo de varios siglos. Según arqueólogos de el INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que esta cámara funcionaba como una especie de farmacia ancestral. Los mayas no solo conocían las propiedades medicinales de cientos de plantas, habían desarrollado métodos para concentrar y preservar sus principios activos, de manera que mantuvieran su eficacia durante décadas. Pero el verdadero misterio comenzó cuando los investigadores encontraron las herramientas. En el centro de la cámara había una mesa de trabajo tallada en una sola pieza de jade verde, sobre la cual descansaban instrumentos quirúrgicos de una precisión asombrosa. Bisturíes de obsidiana más finos que una hoja de papel, pinzas diseñadas para trabajos de microcirugía y agujas tan delgadas que parecen hilos de cabello humano. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estos instrumentos superan en precisión a las herramientas quirúrgicas que se utilizaban en Europa hasta bien entrado el siglo XVIII. La obsidiana había sido trabajada con técnicas que permitían crear filos de apenas unas pocas moléculas de grosor, más afilados que cualquier bisturí moderno de acero. En los días siguientes al descubrimiento de la sexta cámara, ocurrió algo que nadie había anticipado. Mientras los arqueólogos documentaban los instrumentos quirúrgicos, uno de ellos se cortó accidentalmente con una de las cuchillas de obsidiana. La herida sanó de manera extraordinariamente rápida, sin signos de infección y prácticamente sin dejar cicatriz. Esto llevó a los investigadores a analizar más detalladamente la composición química de estos instrumentos ancestrales. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que los mayas habían tratado estas herramientas con sustancias antibacterianas naturales que permanecen activas después de más de un milenio. Los análisis microscópicos revelaron la presencia de compuestos de plata, coloidal y extractos vegetales con propiedades bactericidas que los investigadores reconocen como efectivos contra infecciones modernas. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que esta cámara no era utilizada únicamente para la preparación de medicinas. En las paredes se encontraron grabados que muestran procedimientos médicos de una complejidad sorprendente: operaciones de cataratas, extracciones de tumores, reparaciones óseas e incluso lo que parece ser cirugía cardiovascular primitiva. Una de las representaciones más impactantes muestra a un paciente sometido a lo que los expertos interpretan como una operación cerebral. El grabado incluye detalles anatómicos tan precisos que los neurocirujanos modernos que han estudiado las imágenes confirman que los antiguos mayas conocían la estructura del cerebro humano con un nivel de detalle que rivaliza con los conocimientos actuales. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que los procedimientos representados en estos grabados se realizaban realmente en esta cámara. Los restos óseos encontrados en el sitio muestran evidencias de intervenciones quirúrgicas exitosas, con signos de cicatrización que indican que los pacientes sobrevivieron a operaciones que incluso hoy en día se considerarían complejas. La versión popular y la leyenda local cuentan que Kukulcán enseñó personalmente estas técnicas médicas a los sacerdotes mayas. Científicamente,
Sin embargo, no hay consenso sobre cómo una civilización sin microscopios ni textos de anatomía pudo desarrollar conocimientos médicos tan avanzados. El misterio se profundizó cuando los arqueólogos descubrieron un pasadizo oculto en el fondo de la sexta cámara. Este túnel, apenas lo suficientemente ancho para que pase una persona, desciende en espiral durante más de 30 metros bajo tierra, llegando a un nivel mucho más profundo que cualquier otra sección del complejo explorada hasta ahora. Al final de este descenso encontraron una séptima cámara que ha revolucionado completamente todas las teorías sobre el sitio. Esta nueva estancia es circular, con un diámetro de aproximadamente 20 metros, y su característica más notable es que no tiene techo visible. La cavidad se extiende hacia arriba en la oscuridad, perdiéndose más allá del alcance de las linternas más potentes. En el centro de esta cámara circular descubrieron una estructura que ha desconcertado a todos los especialistas en una espiral de piedra que se eleva del suelo como una escalera sin fin. Cada escalón está tallado con símbolos que no aparecen en ningún otro registro maya conocido. Los escalones son tan perfectos y están colocados con tal precisión que parecen desafiar las leyes de la física, manteniéndose en el aire sin soporte visible. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que los antiguos mayas poseían conocimientos de ingeniería que van mucho más allá de lo que la historia oficial reconoce. La estructura espiral parece haber sido diseñada con principios matemáticos que no se documentaron en otras civilizaciones hasta el Renacimiento europeo. Pero lo más inquietante de esta séptima cámara no es la escalera espiral, sino lo que encontraron grabado en las paredes circulares que la rodean. Se trata de un mapa detallado del sistema solar que incluye planetas que no fueron oficialmente descubiertos hasta la era moderna. Urano aparece representado con sus lunas principales. Neptuno se muestra con características que solo pudieron confirmarse. Cuando las sondas espaciales lo visitaron en el siglo XX, diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estos mapas estelares contienen información astronómica que supera ampliamente los conocimientos atribuidos tradicionalmente a las civilizaciones precolombinas. Las posiciones planetarias corresponden exactamente a configuraciones que ocurrieron hace más de 1000 años, pero también incluyen predicciones de eventos astronómicos futuros que los cálculos modernos han confirmado como precisas. En las semanas más recientes, los investigadores han hecho un descubrimiento que ha generado un debate intenso en la comunidad científica internacional. Mientras exploraban los niveles superiores de la escalera espiral, encontraron una cámara de observación perfectamente conservada que funciona como un planetario natural. La cúpula está perforada por miles de pequeños orificios que proyectan la luz exterior, creando un mapa exacto del cielo nocturno. Lo extraordinario de este planetario subterráneo es que los orificios no solo muestran las constelaciones tal como aparecían en el cielo maya hace 1000 años, sino que también pueden ajustarse mediante un sistema de discos rotativos para mostrar el cielo en cualquier época pasada o futura. Los ingenieros modernos que han estudiado el mecanismo admiten que no comprenden completamente cómo funciona este sistema de precisión milenaria. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que este observatorio subterráneo era utilizado para calcular fechas ceremoniales con una exactitud que supera a muchos calendarios modernos. Los cálculos grabados en las paredes predicen eclipses, conjunciones planetarias y otros eventos astronómicos con errores de apenas unos pocos minutos a lo largo de periodos de miles de años, según arqueólogos del INH y de la UNAM. Las excavaciones más recientes apuntan a que todo el complejo de Kukulcán funcionaba como una universidad ancestral donde se preservaba y transmitía conocimiento científico de una sofisticación que apenas comenzamos a comprender. No era simplemente un centro ceremonial, era un repositorio de sabiduría que abarcaba desde la medicina hasta la astronomía, pasando por la ingeniería y las matemáticas avanzadas. El descubrimiento más reciente, ocurrido hace apenas una semana, ha puesto en cuestión todo lo que creíamos saber sobre la cronología de este extraordinario sitio. En la base de la escalera espiral, oculta bajo siglos de sedimentos, los arqueólogos encontraron una pequeña cámara sellada que contenía algo completamente inesperado en un mensaje. No se trata de glifos mayas tradicionales ni de inscripciones ceremoniales. Es un texto escrito en español colonial, pero que describe conocimientos técnicos que no deberían haber existido en esa época. El documento, fechado en el año 1632, está firmado por alguien que se identifica como Fray Antonio de la Serpiente Emplumada y describe visitas regulares al santuario para consultar los secretos del tiempo
y las estrellas. Este hallazgo confirma que el conocimiento preservado en el complejo de Kukulcán no desapareció con la llegada de los españoles. Algunos sectores de la sociedad colonial, incluyendo aparentemente miembros del clero católico, continuaron utilizando la sabiduría ancestral maya para propósitos que los documentos oficiales de la época nunca mencionaron. El mensaje colonial incluye referencias específicas a predicciones astronómicas que posteriormente se cumplieron, descripciones de remedios médicos que la ciencia moderna ha confirmado como efectivo y menciones de máquinas de calcular hechas de jade que corresponden exactamente a los dispositivos encontrados en las cámaras superiores del complejo. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que el santuario de Kukulcán funcionó como un puente secreto entre dos mundos, el conocimiento ancestral maya y la ciencia europea emergente. Los tesoros encontrados no son solo reliquias del pasado, son evidencia de una continuidad de sabiduría que sobrevivió a la conquista y siguió, influyendo en el desarrollo del conocimiento humano, de maneras que la historia oficial nunca había reconocido. Los trabajos de excavación continúan revelando nuevos misterios cada día. El Yorodar ha detectado al menos 4 cámaras adicionales que aún no han sido exploradas, y los túneles parecen extenderse mucho más allá de lo que inicialmente se había calculado. Los investigadores estiman que hasta ahora han descubierto menos de la mitad del complejo total. La serpiente emplumada guarda aún secretos que podrían revolucionar nuestra comprensión de la historia humana, la ciencia ancestral y los límites reales del conocimiento que nuestros antepasados fueron capaces de alcanzar. En las profundidades de la selva yucateca, Kukulcán espera revelar verdades que cambiarán para siempre la manera en que vemos el pasado y quizás también el futuro.